Ayer, ya no sé si se me fue o me dejé ir con la clase y ya no me acordé que tenía que presionar el grabar. Mala onda. Bien, hoy les agregué unos videos y en un tema que se llama herramientas de corte tipo rombo, ¿sí? Ahorita vamos a hablar sobre de esos, entonces vamos a esperar a ver si unos 5 minutos para que se conecten los demás muchachos, ya para arrancar. Mientras tienen preguntas hasta ahorita de cómo vamos a trabajar la semana que entra, la última semana, el 14 ya tengo que tener calificaciones. Del 14 al 18 pues solamente vamos a estar platicando con lo del Tool Geometry para hacer ajustes en offsets, con el simulador, lógicamente, con ya lo estoy llenando más de herramientas ahí, como pueden ver ya están 1, 2, 3, 4, 5, 6 herramientas, entonces entre hoy y mañana pues todavía vemos más, hoy vamos a ver 3 de estas, 1, 2 y 3, entonces alguna duda. El examen del tema número 2 es el lunes. Ahorita pues ya nomás nos faltó un video, ¿verdad? Que dice pasos para apagar la máquina. Ayer lo encontré, ahí andaba perdido. Entonces, dudas muchachos, preguntas con lo del tema de ayer. Sí quedó claro lo del edit y lo del list Sí, program. correcto. Sí, todo Está, bien. está sencillo, Sí, ¿verdad? todo bien. Sí, Son cosas, son funciones que si nos damos cuenta son igual que las anteriores, ¿no? Que en algunos aspectos hay que estar tomando nota y estar siguiendo los pasos. Y la pregunta de ayer, ya ahora sí, como les comentaba, ¿no? Para mí hubiera sido más suave que ustedes vieran los videos y de sus palabras resumieran todo así, una serie de pasos que ustedes dijeran, ¿sabes qué? Yo lo haría de este modo, ¿no? Entonces, para poder seguir toda esa función que se vio en el video. Entonces, ese era uno de los chistes, pero como sé que es nuevo para todos, pues verlo en clase y entenderlo y así no simplemente dejárselos a variar y a ver cómo les fue, pues. Y pues aquí estoy abriendo las preguntas y las dudas porque como sé que no todos se pueden conectar, pues ya los que se conectan pues ya ven, ¿verdad? Y aquí pues igual tenemos el tiempo abierto para abrir todas esas dudas y preguntas. ¿Cómo están? Agustín, Norberto, Marvel, ¿todo bien? Todo bien, profe, nomás que un poquito de dos, como no me pude conectar ayer, Ajá. no sé cómo, miré los mensajes en el WhatsApp, pero no sé realmente de qué es lo que se trató. Ok, ayer vimos el video de list program, de cómo borrar programa, y el de editar un programa, que son los pendientes que dejamos desde la última clase, ¿verdad? La anterior, la antepasada. Entonces ya el último que vimos fue el de list program, crear programa, ese sí subí el video, pero lo que vimos ayer fue solamente list program, borrar programa y cómo editar un programa. Esas dos únicas cosas fueron las que vimos. Entonces, sí, sí, aquellos pues igual no me preguntaron nada por WhatsApp en todo el día, no supe nada. Si están trabajando, no están trabajando, igual. Yo sé que tienen ahí sus tareas pendientes y yo sé que a lo mejor están esperando que llegue el fin de semana para algunos, ¿verdad? Para tomarse tiempo, pero si están viendo este video, si van a ver este video, pues miren, la clase de ayer que no se pudo grabar, pues va a ser esto, ¿no? List program, borrar programa. Y aquí ya saben que está su video de consulta donde están todos los pasos para poder para ver cómo podemos borrar un programa de la memoria de la máquina. Y anteayer lo vimos cómo crearlo. Ahora ayer vimos cómo borrarlo. Y entre en los pasos que fuimos siguiendo durante el video, pues anotamos todos estos serie de pasos para borrar un programa tipo inactivo y un programa tipo activo. Entonces, ahí en el video, pues era seguir estos pasos. Es la primera parte cuando accionan el video. Estos son los primeros pasos que se siguen para borrar un programa así, de sencillo, cuando no está activo, y cuando el programa está activo que no se puede borrar simplemente. Entonces esos son los pasos, la serie de pasos que vemos, ¿no? Luego de ahí, Buenas tardes, profe. buenas tardes, Marvel.
¿Ibas a preguntar algo, Marvel? No, nada más saludar. Ok. Hola. Y ya por último lo que vimos fue el de edit, la función edit, cómo editar un programa. Y en edit pues también es seguir el video tal y como está aquí. Trae una pequeña parte de lo que es el list program, de cómo crear un programa. Y pasamos a edit, y en la función edit pues también anotamos una serie de pasos aquí. Por ejemplo, cuando insertamos bloques uno por uno de las líneas que vamos insertando en la pantalla para ir creando un programa desde cero, ¿verdad? Desde el número de programa. Luego vimos estos N1, N2, N3, N4. No aparecen en el video, pero les comento que es después del número de programa, pues cada línea se numera con un N, y ese N significa número de bloque. Entonces, si se va a escribir un comentario, y a partir del número de programa, pues ya va N1, otro renglón o otro bloque, N2, N3, N4, y así secuencialmente, ¿verdad? De uno en uno a partir del número 1. Entonces, cuando escribimos mensajes, pues los hacemos entre paréntesis, y siempre al final de cada bloque, y me refiero a cada una de estas líneas, al final va un punto y coma, que ese punto y coma lo conocemos como el E o B, que es este punto y coma, que significan las siglas de end of block, que significa también final de bloque. Entonces, dentro del video de edit vimos 4 de las funciones, la que fue insertar, insert, alter, delete y undo. Entonces es cuestión de ver el video y analizar cómo se trabaja con cada una de las que están aquí. Y los compañeros que estuvieron aquí presentes en clase, pues lo que hicieron fue crear estos pasos también, igual que como lo hemos hecho con las anteriores. Entonces, si tienen dudas, es buen momento para poder volver a retomar el video y poder crear toda esa información o recrearla para poder darnos a entender con nuestras propias palabras. Pero también es momento para poder, si estamos viendo un video y tenemos una tarea y una actividad que completar, o aquí pendiente por leer, pues para poderla razonar, revisar, y si hay algo que no se entienda de los apuntes que ya de hecho ya están tomados, pues igual hagan sus preguntas. Tienen la opción del WhatsApp, tienen la opción de poder hacer sus comentarios. Si ustedes abren el material, pueden agregar comentario aquí de clase, y aquí voy a ver sus comentarios directamente, ¿no? Entonces, ya de cada quien que vea su actividad, pues va a ser un comentario, va a ser individual, va a ser privado. Entonces, sin ningún problema, simplemente nomás háganme saber que ya vieron el video, y si tienen alguna duda de cómo llevar a cabo alguna de esas operaciones, pues lo retomamos aquí en clase. Pero es mejor llegar con las dudas que llegar y pues igual todavía no hemos visto nada, ¿verdad? Entonces vamos viendo eso. Entonces sí, para que ya lo tengan desde ahorita, y si lo pueden analizar, y pues todavía mañana viernes todavía podemos checar eso. Son temas que los compañeros vimos que son rápidos, ¿verdad? Entonces no creo que haya ningún problema conseguir los pasos. Eran tan rápidos como, por decirlo así, cuando vimos MDI, cómo encender el chuck, que seguimos una serie de pasos también ahí, ¿no? En secuencia, para poder activar ciertas cosas. Entonces, chequen los videos, y si tienen dudas, pues igual. Si hay muchas dudas, lo que puedo hacer es el fin de semana, el sábado, les hago un video para que estudien, ya con un resumen de lo que se vio el día de ayer. Pero háganme saber que pues igual, ¿no? Después de haber visto los videos, si no le entendí nada, háganme saber si tuvieron esas dudas para poderles recrear un poco de esa clase. Ok, entonces los demás pues me dijeron que no tienen dudas. ¿Alguien más, Saúl? Entonces, ¿cómo la ves, Agustín? ¿Le vas a dar por ahí por el lado de revisarlos? Sí, profe, voy a ponerme al pendiente con eso para checarlos. Ya si tengo una duda, yo le pregunto a usted para aclararlo. Sí, como te digo, no solamente te voy a contestar, ¿no? Si es necesario hacerte el video, lo hago para ayudarte más, ¿sale? Sí, profe, gracias. Sí, no, el chiste es que no se queden con la duda. Ok, bien, gracias a ti, Agustín. Norberto, ¿dudas? Algo con referente a lo de ayer, ¿no? Buenas tardes. Profe, a mí, buenas tardes. Hay algo que me preocupa un poco. Sí, adelante. El futuro examen que va a venir, que va a usar el simulador.
Yo, por ejemplo, no tengo el simulador para poder estar practicando. ¿Cuál simulador? El simulador de ¿Este que está aquí? el programa, ajá. Ese que usted ese que está viendo ahorita en pantalla. Así es. Ah, no, yo tengo una dinámica aquí con o sea, todos vamos a ver el simulador, que estoy usando yo. No es necesario que la tengan instalado ya o para esa fecha. Aparte, ese examen de la semana del 14 al 18 ya no va a contar para la calificación, va a ser simplemente para practiquemos como si estuviéramos frente a una máquina analizando ese tipo de problemas con la variación de los cortes. Entonces, cómo tenemos que actuar para poder hacer ajustes. Es como si estuviéramos ejecutando programa y al mismo tiempo medimos, y al medir, ¿sabes qué? Ahí hay un error, ¿no? ¿Cuánto tenía que haber quedado el diámetro? Tanto. Y yo le voy a medir aquí para ustedes, ¿sí? Con este programa se puede medir. Por ejemplo, yo me voy a acercar aquí a la barra y voy a decir, bueno, a ver, este diámetro tenía que haber quedado de... Y le voy a dar aquí un clic. Y aquí puedo sacar la medida. Ups, se salió. Buen programa. Bueno, ahorita lo regreso. Entonces ahí justo cuando yo le doy el clic a la parte esta, ya ahí sale lo que es la medida. Y ahí les voy a decir, ahí está, mira, cuánto dice que mide ahí ahorita, actualmente. Te lo voy a volver a abrir. Y ya referente a eso dijo cuánto decía la operación del corte que tenía antes de ejecutarlo, que tenía que medir ese corte después de haberlo ejecutado. Yo lógicamente voy a hacer la operación que vaya a la herramienta, no la simulación de que va y corta y hace sus cortes, termina y medimos lógicamente ya seguido el corte, ¿verdad? A ver cuánto fue lo que quedó actual. Entonces aquí está. Entiendo. Ahí lo voy a mover. Y ahí está. No sé si lo alcanzan a ver. Dice radio de 1 y diámetro de 2 pulgadas. Si no lo alcanzan a leer, pues igual yo se los leo, ¿verdad? No sé si alcanzan a ver los pequeños números, pero yo se los leo si no lo alcanzan a ver. No, es que le voy a acercar. Y como que mientras más le voy a acercar, como que más se va haciendo más chico ese letrero. Voy a buscar a ver la forma de hacerlos más grandes, esos letreros. Mira, por ejemplo, aquí hay una para hacer la letra más grande. Vamos a ver. Ahí está, mira, ¿qué te parece? Ahí lo alcanzan a ver. Juan Manuel, Norberto, ¿lo alcanzan a ver? ¿O le subo más el volumen? Oh, sí, profe, ahí se alcanza a ver. Ahí está, mira, más grande. Sí. Ah, ok, muy bien. Entonces ya te cuenta que hace el corte y da el diámetro y a ver, Norberto. Ahí dejó un diámetro de tanto. ¿Y cuánto decía la operación que tenía que haber quedado? No, pues usted dijo que iba a quedar de 2 pulgadas, 10 milésimas y quedó de 2 pulgadas, ¿no? Y ahí dice el diámetro que quedó de 2 pulgadas. Vamos a leer la del diámetro, no la del radio. Y dices, órale, entonces a ver, Norberto, entonces ¿qué pasó aquí? ¿Te cortó de más, te cortó de menos? No, pues me cortó de más. Ok, ¿cómo le ajustarías al offset y a cuál de los dos offsets? ¿A la X o a la Z? No, pues ahí sí que a la X. ¿Cuánto le ajustarías? No, pues tanto. Positiva, negativa, positivas. Ahora sí vamos a la tablita de que hice en el Excel. Ahí donde tengo dibujada una tabla como tipo la del Tool Geometry, la ventana de Tool Geometry de la máquina. Y ya en la ventana pues ya te digo, a ver, ¿dónde le vas a ajustar esas 10 milésimas? No, pues a ter. Y si ahorita tienes en el offset ahí un número de tanto, menos 12 pulgadas 555, y le vas a ajustar 10 milésimas positivas, ¿de cuánto te va a quedar finalmente el offset? Entonces, ¿qué tiene que hacer Norberto? Pues tiene que hacer la diferencia de menos 12 pulgadas 595 más 10 milésimas, y eso le da un resultado de menos 12 pulgadas 542 milésimas, 45 milésimas, perdón. Entonces te das cuenta que toda la interacción de todo lo que vimos en el pasado, desde lo de las sumas y las restas con signos diferentes, de los tipos de cortes, las medidas, los cortes diametrales que hace la herramienta, cómo trabaja, cómo funciona, cómo eso lo vamos a ir a resumir a ese paso de operación. Entonces, como es, si te das cuenta, como es mucho material, pues te das cuenta que lo vamos a dejar para toda una semana, pero va a ser para que ustedes practiquen ahí bien duro con eso. Y pues lógicamente van a tener estos videos, van a poder seguir practicando más a menudo. Entonces, ¿cómo la ves, Norberto? No es necesario que tengas el programa, yo aquí les voy a hacer la simulación.
Pero Ok, profe. Ese era lo que me preocupaba a mí, que a lo mejor nos iba a dejar solos, pues, y para No, poner no, el no, no, simulador, no. pero no, como yo no lo tenía, eso era lo que me preocupaba a Sí. mí. Pero ya viéndolo de esta manera, pues ya se me hace un poco más fácil. Sí, lo que sí, pues voy a tener que de todas maneras comentarlo, ¿no? Porque va a ser lamentable, pues ahí que los muchachos que no se han podido conectar, pues no pueden estar presentes para esta hora la clase. Pues piénsenlo, vaya empezando, tienen desde el lunes, creo que 14 de... Sería bueno que vinieran a demostrar aquí, que ya lo estoy retando, ¿no? Desde el lunes 14 de diciembre hasta el viernes 18, ¿sí? Si no es que si terminan el jueves 17, pues ya les regalo el 18. Pero si terminan hasta el 18, viernes 18, piensen qué día, aquellos que no se han podido conectar, qué día pueden venir y pues ponerse a prueba. Y estudiar de la clase del 14, de la clase del 15 y venir aquí el 16. O estudiar de la del 14 y venir aquí el 15, o pasar 3 días y venir hasta el 17 o hasta el 18, ¿verdad? Para presentarse a querer ponerse a prueba con esa parte. Que es muy, muy, muy importante, porque eso es el pan de cada... Lo que vamos a ver esa semana es el pan de cada día de cada maquinista. Es lo que nos hace que nosotros podamos estar en esas máquinas. Esas máquinas son automatizadas, pero esa máquina, todos esos tipos de variaciones no las controla la máquina. No, ¿por qué? Porque la máquina no tiene ojos, no puede ver, no puede pensar de esa manera. Entonces nosotros somos los que tenemos que recalibrar la máquina para que pueda cortar como se debe. Entonces, así que ahí va el mensaje, ¿verdad? Para todos aquellos que pues, no se han podido conectar. Es lo que va y están viendo este video ahorita, porque ahorita sí lo estoy grabando y voy a revisar si estoy grabando. Entonces, chequen el dato, por favor. ¿Sale? Necesito practicar más con la medición. Bien, entonces vamos entonces a trabajar. Ver esto del programa me hace pensar que voy a tener que comprar otra computadora. Está un poquito lenta. Bien. ¿Alguien más tiene dudas acerca de lo que viene más adelante? Viviana, Dominica, Marvel, Rubén, Diego. ¿No? No, profe, todo bien. ¿Los demás? Bueno, Todo bien, profe. voy a avanzar y si alguien tiene alguna pregunta, pues párenme el carro y ya, ahí estoy en los mensajes viendo, ¿no? Cualquier pregunta que tengan, ¿ok? Entonces vamos a darle porque hoy sí tenemos algo de información y pues o sea, igual si terminamos, pues ya saben, vamos temprano. Nos quedamos pendiente con un video antes de entrar al tema 3, ya por último, ya para terminar el tema número 2, que va a haber examen el próximo lunes. Sí, ya va a estar el examen ahí desde el fin de semana para aquellos que quieran ir estudiando y pues ir trabajando en ese examen, ¿verdad? Vamos con el video de apagar máquina y ya también se los agregué aquí. Lo voy a abrir, pero de mis videos para que se vea un poquito más grande. Este video sí está medio rudo. Se va a escuchar hasta el ruido del fondo. Fíjense, pongan atención. Primero es Emergency Stop. Vamos a apagar la máquina. Vamos a presionar Emergency Stop. Luego Power Off. Sí. Disculpen la calidad del video, o sea, se me acabó la pila de mi celular y tenemos que cambiar ahí de celulares. Y luego no se me llenó la memoria. El break y es todo lo que se tiene que hacer. Número 1. ¿Qué se acuerdan que es? Para apagar la máquina, presionamos el Emergency Stop. Ya no la vamos a utilizar, ya que vamos a apagar la máquina. Ahí está, dice que ya el paro de emergencia ya ha sido activado. Número 2. Power Off. ¿Sí? Y por último ahí atrás, pues número 3. Está más sencillo, ¿verdad? El procedimiento para apagar la máquina.
Pero a pesar de que este es tan sencillo, pues igual se tiene que saber cuál es el orden, ¿verdad? Correcto para poder apagar una máquina como esta. No vamos a ir a bajar el brake, ¿verdad? Así de golpe, porque pues la máquina pues con el tiempo pues se puede dañar. Entonces ese es el detalle, que también en cada máquina ustedes tienen o deben de aprender a cómo apagar su máquina, ¿sí? Que ya nos vamos de vacaciones, ya no vamos a trabajar en la máquina, hay que apagarla, pues debemos saber cómo apagarla, ¿verdad? O la máquina va a entrar a mantenimiento y nos pide mantenimiento apagar la máquina también, etcétera. Entonces, pasos para apagar máquina. ¿Cuál dijimos número 1? El emergency. Paro de emergencia. Paro de emergencia. Número 2. Power off. Power off. Power off. Número 3. Break. Break off. Eran 3 pasos, ¿verdad? Yo les voy a agregar dos o tres actividades más antes de apagar la máquina. Número 1. Ya por terminar. Cuando la máquina la apagamos, pues la torreta no sabemos si está cerca de la torreta, del spindle, o dentro casi del material, por decirlo así, ¿no? Entonces una de las condiciones que tenemos que hacer con la torreta es mandarla a home. Enviar torreta a home. G28, ¿verdad? ¿Se acuerdan del home? Entonces dejamos la torreta en el home. Y otra de los pasos importantes es que en el spindle tampoco no debe de quedar material. Retirar material del spindle o el chuck, ¿verdad? Entonces no hay que dejar material en el spindle o en el chuck. Eso también sería bueno. O sea, hay que pisar el pedal del chuck o del spindle y retirar la barra de material. Entonces estos pasos también son buenos para antes de entrar a los otros pasos, ¿sí? Entonces, por decirlo así, podríamos dejarlos de esta manera. Enviar torreta home, todos los ejes X, Y y Z en casa, ¿sí? En cero de máquina. Retirar material del spindle o chuck, abriendo el chuck con el pedal. Y el paro de emergencia. Ahora sí, ya es paro de emergencia por la puerta de la máquina cerrada. A veces hay quienes la dejan abierta, no hay problema en eso. El power off y el break off serían todos los pasos. ¿Quedó claro? ¿Dudas? Todo bien, profe. Lo vamos a poner, entonces lo voy a guardar para pasárselos ahí. Pasos para apagar. Y ahorita se los subo al final de la clase. Bien, entonces con eso terminamos el tema número 2. Sí, yo creo que estuvo largo, ¿verdad? El tema que estuvo más largo fue la calibración de los offsets. Entonces, prepárense, aquí está la parte donde va a ser el examen de las funciones y componentes de máquina. Aquí lo voy a agregar. Ya va a estar aquí, pero yo a partir ya de mañana, terminando la clase, y me pongo a hacer ese examen, ¿verdad? Bien, vamos a entrar entonces a otro tema. Vamos a entrar al tema de operaciones básicas de mecanizado. Este tema no va a tener examen, ¿ok? No les voy a hacer un examen. Pero sí es para conocer más allá de lo que es el tipo de herramienta de torno. Y ustedes ahorita van a ver por qué, a qué me refiero porque es mucha información. Ayer me decían algunos compañeros, pues me doy cuenta de que es mucha información la que estoy recibiendo, ¿no? De que tengo que entender y conocer de este tipo de máquinas. Pero esta es otra parte que también es un mundo enorme de información que nos va a ayudar pues a conocer no solamente cuáles son las operaciones básicas de mecanización que se pueden hacer en un torno CNC, sino también qué herramientas se aplican para poder hacer esas operaciones de corte. Entonces,
vamos conociendo la herramienta y vamos conociendo los tipos de habilidades y características que tienen cada una de ellas. ¿Ok? Entonces, vamos al siguiente paso. Pongan atención. Esta es una presentación que les estuve trabajando. ¿Sí? Y siempre me gusta agarrar una lógica de cómo hacer las cosas para que ustedes las entiendan y esta información no se les haga tan pesada. Entonces, espero que haya encontrado una lógica adecuada y correcta para poderles explicar las características de los insertos. Así que vamos a iniciar. Todos son herramientas de corte. Ok. Los insertos diamantes. ¿Sí? Todas las herramientas de maquinado, ¿sí? Hay una parte que se llaman insertos diamante, ¿sí? Nosotros vamos a ver de todas las familias de herramientas de cortadores que existen, vamos a ver una gran variedad de ellas. Hay un manual que les voy a subir el día de hoy, ¿sí? Que vamos a ver, el manual se llama, bueno, no es un manual, más que nada les voy a compartir un catálogo de herramientas, porque ahí es donde pues viene mucha herramienta, viene mucho sobre tipos de herramientas, nomenclaturas de insertos, números, de partes de holders, de cortadores, de todo tipo. Entonces, ese es uno de los manuales más básicos y de los más cortitos, tiene como 549 páginas. Creo que este manual tiene ya muchos años que ya salió, pero es de una marca que es conocida que se llama Kennametal. En este manual a mí me gusta entregarles unas hojas en el taller. Una de ellas es la que vamos a ver a continuación. Y eso es lo que vamos a hablar ahorita. Es esta hoja y esta segunda hoja. Esto es lo que vamos a aprender, sí, el día de hoy y mañana. Vamos a estar trabajando con este tipo de... Y vamos viendo para dónde vamos. ¿Se dan cuenta? De la familia de los insertos, ¿sí? Los insertos tienen un símbolo de forma. Entonces, por ejemplo, hay insertos los cuadrados, ¿sí? Que son los S, los triangulares, la familia de los rombos, los diamantes, que son los que vamos a ver ahorita, que pueden ser tipo C, D, E, F, M, V, trigonales, hexagonales, octagonales, pentagonales, rectangulares, paralelogramos y redondos. O sea que los insertos son los cortadores que usamos para poder realizar cortes, ¿sí? Como, por ejemplo, hacer un corte. Esta es la pastilla, ¿sí? Esta pastilla es el inserto, es lo que estoy simulando ahorita. Esto es la forma o la geometría de este inserto. Y lo que está de color rojo, pues es el holder o el portaherramienta. Entonces, con ese inserto podemos, es con lo que vamos a poder hacer o realizar esas operaciones de corte, de maquinado. Entonces, es un ejemplo como el que les estaba mostrando ahorita. Entonces, de todas esas familias de insertos, ¿sí? Que les estoy comentando, de todas esas geometrías, pues una de las más importantes y de las más conocidas ahí, las más comunes en todos los maquinados de tornos CNC, pues son, en torneado general, son los insertos diamante. Los insertos diamantes son como este tipo. Y entre los más conocidos, pues pueden estar los NMG 431RP, que tienen radios en las esquinas. En estas esquinas, me estoy refiriendo a estas esquinas, de un 64 de un 64. El CNMG 432RP, que tiene radio de un 32. CNMG 433, que tiene radio de 3/64, ¿sí? Y lo que cambia entre cada uno y otro, ¿sí? Aparte del número, si se dan cuenta, es 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Cada número de este final es el tipo el tamaño del radio que tienen en las esquinas, ¿sí? Del inserto. Lo que cambia pues es ese tamaño de ese radio, ¿sí? Entre cada uno de los insertos. Ven un numerito aquí arribita que dice como número 2, ¿sí? Bueno, cuando se refiere a ese número 2, pues se refiere a al CNMG 432, el número 2, que está refiriendo que los radios en las esquinas pues son de un 32. Y el RP pues es ¿verdad? El RP. Ahorita vamos a hablar de qué significa el RP. Entonces, de las dimensiones geométricas de estos insertos, pues tenemos en los catálogos, nos muestran ese tipo de geometrías. Por ejemplo, la D, que es esta circunferencia que está tangente a las 4 paredes del inserto, que se llama diámetro de círculo inscrito, ¿sí?
que este diámetro del círculo inscrito define el tamaño de la pastilla que vamos a tener. Ahorita les voy a mostrar unos ejemplos de diferencia entre tamaños con los con los datos que vamos a ir conociendo de cada uno de ellos. El RE, que es radio de inserto, ¿sí? O sea, la esquina que les comentaba, la esquina de los insertos, ¿sí? Que tienen este radio especial, dependiendo de la nomenclatura, pues va a definir también ahí qué tipo de radio, y también en la geometría, y esos también igual se pueden medir. L10, la longitud del borde, ¿sí? Del filo, del lo que es el inserto, de las paredes. La S, que es el espesor, ¿sí? De la pastilla. Y la D1, que se refiere pues al diámetro del hoyo que tiene el inserto, ¿verdad? Para poder, por decirlo así, realizar sujeción a través de él en el holder. Vamos a ver ahorita también los holders. Entonces, de cada una de esas medidas que marcan en las pastillas, en estos tipos de catálogos, ¿sí? Cuando vamos a elegir una herramienta y queremos elegirla y vamos a decir por qué la voy a elegir y por qué requiero este inserto, pues también hay que saber mucho sobre de que este tipo de geometrías que vamos a elegir se acondiciona al tipo de parámetros de corte que vamos a tener que aplicar en el material. Entonces, por ejemplo, de las geometrías que podemos entender en los catálogos, por ejemplo, dice el CNMG 432, este es un ejemplo. Dice inserto con diámetro inscrito de media pulgada, ¿sí? O sea, este diámetro inscrito te está dando el tamaño de la pastilla que tú quieres utilizar, diámetro de media pulgada, ¿sí? Vamos a ver ahorita una diferencia entre estos y los otros diferentes tipos de tamaño. Y luego da el diámetro, el tamaño del inserto, y también otra referencia más importante también es la longitud, ¿sí? Que eso también define el tamaño, la magnitud de ese inserto, qué tan grande va a ser la pastilla, si es una pastilla muy pequeñita o si es una pastilla más grande, ¿sí? Pues lógicamente, si es una pastilla muy pequeña, pues en nuestro porta herramienta pues no va a caber, ¿sí? Ahorita vamos a ver cuáles son los porta herramientas. Vamos a ir conociendo, y entre los más grandes pues también define también el tamaño del porta herramienta donde va a ir instalada esta pastilla. Y el radio, que queremos saber pues qué tipo de radio es el que tiene en la esquina, dependiendo de la aplicación en la geometría que vamos a maquinar. Entonces hasta ahorita vamos viendo que tienen dimensiones, ¿verdad? Tienen medidas, simplemente hasta ahí. Sí, estoy hablando demasiado de otras cosas, pero hasta ahorita lo elemental es esos insertos están gradados y sobre ciertas medidas, ¿verdad? Entonces, y que puede haber más entre estas familias de insertos o de geometrías de diferentes tamaños. Hasta ahí es lo que vamos a entender. Siguiente. De todos los insertos, pues hay una gran variedad de esta familia de los insertos del tipo C, ¿sí? Es el CNMG, de insertos que tienen diferentes características también en las caras de los insertos. Algunas características de ellas son para poder hacer operaciones donde remueven material con grandes cantidades de cargas de corte. Otros insertos son para remover pequeñas cantidades de material o de por decirlo así, de corteza o de viruta sobre la superficie del material, pero que son buenos penetrantes para que puedan levantar esa cantidad mínima o máxima de material en materiales desde blandos hasta materiales duros. Y la otra también sería otra característica también importante que tienen estos insertos por esas geometrías o esos dibujitos que tienen, así como a veces estrellitas o a veces hasta como unos estriados, ¿sí? O ranuritas. Es porque en el momento que estamos haciendo el corte, esos tipos de diseños también le ayuda al inserto a que el material, en vez de que se forme una viruta que parece como una espiral, como si fuera un cabello así rizado, ¿sí? En vez de que se forme así larga la tira, pues lo que hace es que al momento de estar removiendo el material, este material se vaya haciendo pedacitos, y a eso le llamamos rompeviruta. Esa cualidad que tienen los insertos en las características físicas, en las caras de los insertos, esos rompevirutas, ¿sí? Esas geometrías le ayudan a poder romper esa secuencia en la que la tira va saliendo, ¿no? ¿Para qué? Para que no se forme una tira tan larga y que pues
puede llegar también a enredarse durante el corte, y pues eso nos provoca también muchos problemas a la hora de maquinar la parte, porque el material se está quedando ahí atascado, ¿verdad? Entonces, a romper el material en pequeños pedazos de viruta, pues ayuda a que desahogue más fácil y más rápido la remoción de material. ¿Se entiende hasta ahorita? ¿Un poco? ¿Cómo ven? Ese es uno de todos los insertos de la familia de los insertos rombos. De esos insertos tenemos el C, el D, el E, el F, el M, el V. O sea, hay varios. Sí, pero vamos a ver la diferencia entre cada uno de ellos. Entonces, vamos a lo siguiente. Tenemos otro inserto, tenemos el tipo D. ¿Sí? Y el tipo D igual, entre algunos comunes, tenemos también con diferentes tipos de radios en sus esquinas. Igual en las carátulas a veces también igual marcan el tipo de radio y esta RP, ¿verdad? Que ahorita vamos a ver para qué sirve. Mismas dimensiones, mismos nombres, ¿verdad? En las geometrías, solamente que diferente geometría, ¿sí? Más que a veces pueden ser también este tipo de diámetro puede ser el mismo diámetro que utilice la pastilla anterior, como la que vimos ahorita, la del tipo C, a esta que es el tipo D. Si se dan cuenta, ¿cuál es la diferencia hasta ahorita entre el tipo C y el tipo D? ¿Cuál es la característica que ustedes ven más así más? Vean el tipo C. Hay una característica aquí que no les he mencionado. Vean esto. ¿Que estos son qué? ¿El ángulo? Los ángulos, ¿verdad? El ángulo del inserto. Y ahora en el D, ¿cuánto tiene de ángulo ahora? ¿Es menor o mayor? Es menor Es menor. El tipo C tiene 80 grados, ¿sí? 80 grados en sus caras de ángulo. O sea, no es un cuadrado perfecto. Si fuera un cuadrado perfecto, las esquinas ¿de cuántos grados deberían de ser? 90. De 90 grados, ¿sí? ¿Sí entendemos esa parte o no? ¿Sí? Wow, por decirlo así. Yo dibujo un cuadrado. Ahí está. Es un cuadrado, un inserto cuadrado. Entonces, si yo quiero saber de cuántos son sus ángulos, le voy a poner aquí un poquito menos de tamaño en la letra. Ahí está. El ángulo entre una línea y otra perpendicular, esta línea de esta, es un ángulo de 90 grados. O sea, las cuatro esquinas de un cuadrado son ángulos perfectos de 90 grados, ¿verdad? Pero a diferencia de este inserto que estamos viendo ahorita, por ejemplo, el tipo C, pues no es un cuadrado perfecto. Sí hay insertos cuadrados, pero no se llaman tipo C, no son C. Los cuadrados perfectos, los de 90 grados, aquí lo dice en la tabla. Voy a acercar más la tabla para que lo alcancen a ver. Los del símbolo de la S, en vez de decir CNMG, en vez SNMG, por decirlo así, S, o sea, ¿cuántos grados tienen en esquinas? Es un S, un tipo S, un inserto cuadrado, podría ser como el que les acabo de dibujar, un inserto con esta geometría, totalmente cuadrado con ángulos de 90 grados. Pero por decirlo así, el tipo C que les estoy mostrando ahorita, ¿de cuántos grados dice la tabla? 80 grados. Y efectivamente son los mismos que estábamos viendo ahorita, ¿verdad? Aquí. Entonces, entre un tipo C, que es uno de los tipos insertos diamantes, el tipo D, sus grados son diferentes, son 55 grados. Sus radios pueden ser iguales, el diámetro del círculo inscrito también puede ser igual que el del CNMG, solamente lo que cambian aquí son los ángulos, ¿sí? De las paredes, ¿verdad? Las caras de corte que utiliza. Entonces, este es otro de los de la familia, el D, 55 grados. Y también en los manuales, pues también igual nos indican, se dan cuenta, miren, el diámetro del círculo inscrito que está aquí es también de media pulgada. Y como vimos en el inserto anterior, el tamaño de este inserto también es de media pulgada. Entonces estos insertos pueden ser del mismo, casi del mismo tamaño, pero de diferente ángulo únicamente. Estoy hablando del tamaño de la pieza. Entonces, lo que puede ser igual también es el espesor, ¿sí? ¿Sí? El espesor también puede ser igual. Más la longitud, por los ángulos que tiene, por la longitud
tiende a ser un poquito más grande. Por ejemplo, aquí tienen 610 milésimas y en la anterior tenía hasta 508 milésimas. Son más cortos los lados de esta figura, obviamente. Entonces, esas características también las podemos encontrar en los catálogos. Y una de las más importantes para poder maquinar, pues es el radio del inserto, ¿verdad? Lo que es la esquina, lo que nos ayuda a hacer el corte o a interactuar con el material para poder removerle material, ¿no? a la barra. Ok, entonces ese es uno de los tipo D, y también igual que el tipo C, también en los tipo D también tienen esa gran variedad de tanto de rompevirutas, de filos que pueden ser para poder remover mínimas cantidades de materiales muy duros, muy blandos, ¿sí? Tienen ciertas cualidades esos tipos de características de estriados o de figuras que tienen en las orillas de los insertos para poder aportar esas habilidades, ¿no? de cómo manejar todo tipo diferente de materiales por las durezas que tienen, ¿verdad? A eso me refiero. Ok, otro tipo de inserto diamante de los más comunes, ¿sí? Yo ahorita les estoy mencionando hasta ahorita solamente dos, con este serían tres. El V, cuando de los tipos rombos, ¿sí? De esta familia, los rombos, ahorita nomás llevamos el C, el D, y nos vamos a brincar rápidamente hasta el último inserto, el V, ¿sí? Sí, vemos aquí todas las familias, pues se nos va, ¿no? Pero estos que les estoy mostrando en general son de los más comunes o los más utilizados afuera, ¿verdad? En el ambiente de maquinado. BNMG, como estos insertos son más largos, ¿sí? Más pequeños, las puntas en los ángulos tienden a ser más agudos, y se dan cuenta, se va reduciendo el número de radios que pueden utilizar. Cuando son insertos como el tipo C, al ser más cuadrado y más robusto, los diámetros de los radios que utiliza pues pueden ser desde pequeños hasta más grandes. Un 64avo son como 15 milésimas y un 16 son 62 milésimas, ¿sí? O sea, desde 15 milésimas de radio hasta 62 milésimas podría soportar el ángulo de corte de los 80 grados ese tipo de geometría. A diferencia de ya del DNMG, el que ya no vemos es el que ahorita no vemos es el número 1, pero también existen DNMGs que pueden soportar ese radio más pequeño, ¿sí? Que es el de un 64avo, ¿sí? No quiere decir que no lo puedan soportar, pero como un inserto, mientras más chico sea el ángulo de este ángulo, ¿sí? De corte, pues esa punta se va haciendo más aguda y va siendo más difícil soportar radios de mayor tamaño. El caso como del VNMG. El VNMG soporta solamente el de un 32, que son como 15 milésimas, y el de 364avos, que son 31 milésimas, ¿sí? De radio. O sea, radios muy pequeños para estas puntas. Y hay todavía radios más pequeños. Hay radio 0, ¿sí? Que tiene la punta súper aguda, filosa, ¿sí? Entonces, las geometrías también. Estas también igual pueden cambiar. Pueden ser que también sean del mismo diámetro que las pastillas anteriores que hemos estado viendo. El espesor también puede ser igual entre las tres pastillas. El diámetro del orificio también puede ser igual. Lo único que cambian aquí entonces entre todas las pastillas son los radios en las esquinas, las longitudes de corte, obviamente porque los ángulos son más agudos, más pequeños, ¿sí? De ataque. Pero hasta ahí es lo que podríamos decir cambiar entre una familia de insertos de ese mismo tamaño. De los diámetros, vean, este ya cambió. Los otros eran de diámetro de círculo inscrito de media pulgada. Ahora este es como de 3 octavos, ¿sí? O sea, son más pequeño esta parte del círculo. ¿Por qué? Porque el inserto, los ángulos son más cerrados, ¿verdad? Y luego la longitud, pues lógicamente las caras son más largas, son 654 milésimas de largo, y los radios pues igual no cambian. Si se dan cuenta, el 1, el DNMG 432 es el de un 32, el DNMG 433, el VNMG 333 es radio 3, es de 364avos.
Entonces, si nos damos cuenta, son los mismos radios hasta ahorita que les he mostrado desde el primer inserto, que es el tipo C. Estos que están aquí: radio 1, radio 2, radio 3, radio 4, que en general también les podría decir que de estos 4 radios en este tipo de tamaños de pastillas, pues son también de los más usados en general en el maquinado. Entonces, el de un 64avo, el de un 32, 3 64avos y el de un 16 para la familia de insertos tipo rombo, y en estas 3 variedades, ¿no? CNMGs, DNMGs y VNMGs. Pero bueno, yo ya hablé mucho sobre este tipo de geometrías y de qué características tiene, qué físicas, vaya, ¿no? Que se pueden medir, que podemos encontrarlas en catálogos, ¿sí? Ahora, por decirlo así, bueno, ahorita vamos a pasar al catálogo también. Pero, ¿qué significa el número de los insertos? Eso de DNMG 434, VNMG 333, CNMG 433, ¿qué significará eso? ¿A qué se refiere eso? Entonces, primero, bueno, pues para conocer estas pastillas o estos insertos debemos de saber que como existe una gran variedad de números de insertos y de diferentes tamaños, ¿sí? Y diferentes figuras, pues necesitamos saber cuál es el origen de esas nomenclaturas. Y sobre ese origen, pues se basa también las dimensiones y características que tienen entre ellos. Por ejemplo, un C, una letra C, si el inserto empieza, por ejemplo, como el CNMG, ahorita que dije CNMG, la letra C, la primera letra del CNMG es C. ¿Qué significará? Pues la C significa el tipo, la forma, ¿sí? Que tienen los insertos. Por ejemplo, si fuera una H, en vez de una C, fuera hexagonal. Si fuera una O, en vez de empezar con C, empieza con O, es octagonal. Pentagonal si es P, redondo si es R, cuadrado si es S, T si es triangular, ¿sí? Obviamente algunas de las letras pues están coincidiendo, ¿verdad? Con los nombres de las geometrías. Y los tipos rombos pues son el C, D, E, M y el V, de los cuales vimos C, D y V, ¿sí? De 80 grados, de 55 grados, 35 grados. El W, que es un inserto trigonal. El L, el rectangular. Y los paralelogramos, que son como el A, el B, el N y el K. Entonces, la primera letra de la nomenclatura siempre va a definir la forma del inserto. Imagínate que vas y pides un inserto y tú vas por un CNMG y te dan y tú esperas un inserto tipo rombo y te dan un redondo. Nada que ver, ¿verdad? Porque tú ya vas con la idea de que el C te tienen que entregar una geometría rómbica o rombo, ¿sí? No un redondo. ¿Me entiendes? ¿Me va a entender? Entonces es por eso también importante conocer ese tipo de nomenclaturas, para saber que no estén dando gatos por liebre, ¿verdad? Pues esa es una de las partes en las que el maquinista también se apoya en poder confiar y decir que lo que va a utilizar, porque muchos de los maquinistas que trabajan hoy en día, por ejemplo, ahí en mi trabajo, no te saben todas las características, algunos de ellos. O sea, no solamente saben que en una hoja de papel que el ingeniero imprimió, dice ahí herramienta 1, instalar un CNMG 434. Pero no sé si es, él no sabe si es un inserto redondo, si es un inserto cuadrado, hexagonal, trigonal, rectangular. Y al no saber, pues va a ir, y el vato de allá, el del tool grip, le va a dar gato por liebre, le va a decir, sí, llévate este. ¿Y qué va a hacer aquel? Pues va a decir, no, pues sí, me dio este, y voy y lo pongo y lo instalo, y anda buscando hasta el holder donde va a quedar, lo mete, y a la hora de meter corte, pues sorpresa, ¿verdad? Se estrella la máquina o hace un sobrecorte bien horrible. ¿Por qué? Porque la geometría que necesitaba no era la correcta. Es un ejemplo, por decirlo así, del cual es importante aprender las nomenclaturas. Ahora, CNMG, CN, ¿qué significa la letra N? La siguiente letra, por decirlo así. ¿Y hay variedad en esas letras también? Sí la hay. Aparte del tipo de inserto, que es la primera letra, después de la segunda letra, ahora sí N, pues me está diciendo, ¿sabes qué? Si ese inserto, el perfil, ¿sí? Los perfiles del inserto, o sea, ese es el grosor del inserto. Así como lo están viendo los grosores de las pastillas. Entonces, ¿qué estamos viendo en la diferencia entre cada uno de ellos?
que esa pared de los costados, los perfiles, ¿sí?, de la orilla, también pueden llevar cierta claridad de ángulo, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Y hay otros insertos y por ejemplo el N me está diciendo que la pared o la orilla es totalmente recta, o sea que la cara de arriba es totalmente igual que la cara de abajo. En el F, la cara de arriba es igual que la cara de abajo, Natalia. ¿Está por ahí Natalia? ¿No? Diego. Pues yo tenía estas pastillas, pero no sabía para qué eran y las usé para peso, Adelante. para pescar. Órale, Marvel. Diego, en la F, ¿la cara de arriba es igual que la cara de abajo? La cara. Sí, por decirlo, haz de cuenta, es el grosor, el espesor de una pastilla. La cara de arriba será igual que la cara de abajo en área. No. No, ¿verdad? La cara de arriba es más grande y la cara de abajo es más chica, ¿no? Más bien. Es obvio, ¿verdad? ¿Cuál de todos aquí es el único que la cara de arriba es igual que la cara de abajo para ti? La N. La N. Entonces, esa es otra característica que también lo tienen los insertos. Cuando la cara de arriba es igual que la cara de abajo, pues el inserto por arriba, tú lo ves y trae sus 4 filos, ¿verdad? Sus 4 esquinas. Y los insertos también se caracterizan por el número de filos que se pueden utilizar en este inserto. Por ejemplo, con una cara, si tienes 4 filos, con esa cara, con la pura cara de arriba, ya tienes 4 filos. Pero si la cara de arriba es igual que la cara de abajo, ¿cuántos filos tienes en total para utilizar? Marvel. Mande por fin. Si la cara de arriba tiene 4 filos, 4 esquinas, y la cara de abajo es igual que la cara de arriba, ¿cuántos filos tienes en total? Tengo 8. Tienes 8 filos, ¿sí? Entonces, aquellos insertos que su cara de arriba con la cara de abajo no es igual, pues lógicamente la cara de arriba, siendo la más amplia, la más grande, en lo general, estos insertos son utilizados siempre por la cara superior, la que es más grande, la que tiene área más grande. Y la cara de abajo es la base donde solamente sienta el inserto. Y aquellos que tienen este ángulo de claridad, pues solamente utilizan la cara de arriba. Y si esa cara de arriba tiene 4 esquinas, o 3 esquinas, o 2 esquinas, pues solamente tienen eso y es todo. Solamente tienen 3 filos, o 2 filos, o un filo, por decirlo así. ¿Se entiende eso? Otro punto en el que, bueno, así para grandes rasgos, ¿no? Otro punto en el que también esa claridad o ese filo le ayuda al inserto es también para poder penetrar material desde el blando hasta el más duro con mayor precisión. Estamos hablando de que remover hasta una mínima cantidad de material, hasta 1 milésima, 2 milésimas, 3 milésimas, le ayudan a poder soportar esa. Y aparte le ayuda a tener también un libre desahogo de la rebaba, y al paso no dejar o no cortar, ¿sí?, con todo el perfil, ¿sí?, del inserto. Entonces vamos a ir viendo eso ahorita. Entonces, ¿dudas hasta aquí? No, profe. ¿Sí se está entendiendo más o menos? ¿Sí? Estoy hablando grande, no me quiero meter tan a fondo, pero quiero que entiendan lo básico. CNMG, CNM, M, la tercera letra. ¿Qué significa la M? Y hay variedad también en esa letra. La N pudo haber sido una F, una P, una O, ¿verdad? Pero es el ángulo. Ahora, de la orilla del inserto. Ahora, hasta ahorita tengo 3 letras. La primera es, si tengo un C, es porque es un tipo ¿qué? Dijimos. Rombo. Y si es una N, es porque el inserto Es de 90 grados de la misma cara de arriba y la de abajo. doble cara, ¿verdad? También 90 grados las esquinas, está parejito, no tiene ángulo. Y el M, ¿qué significará el M? El M es la tolerancia, las medidas, lo que vimos ahorita al inicio de la presentación. Estábamos viendo las geometrías y veamos que tenía diámetro inscrito, veamos que tenía la longitud de los lados, ¿sí? Entonces todos los insertos, ¿sí?, que se fabrican, ¿sí?, tienen sus geometrías, tienen sus características geométricas. Entonces, cuando tú dices esos insertos
se fabrican iguales, se fabrican exactamente igual de perfectos. ¿Ustedes creen que se fabrican perfectos uno de otro? ¿Tú qué dices, Rubén? ¿Tú crees que un inserto se fabrica exactamente igual que otro, a pesar de que deban de tener las mismas dimensiones? No, No, ¿verdad? Entonces, lo que da la M, lo que nos da la M es, dice, viendo las tablas, las tolerancias de esas medidas, por ejemplo, de las geometrías de los insertos, pues nos están dando unas ciertas tolerancias en las que puede llegar a variar ese tipo de dimensiones, de más o menos 5 milésimas, ¿sí? Que es la tolerancia que tienen. Ustedes, cuando están maquinando, me refiero a que ahora sí a la aplicación, me imagino, cuando están maquinando una parte y están corriendo con un filo del inserto, y es el último filo que le queda al inserto y se acabó la pastilla, ya llevaban como 10 piezas, ¿sí? Y las 10 piezas el corte iba repitiendo igual, no había variación durante el maquinado. ¿Sí me doy a entender? Entonces, la herramienta la tienes que cambiar porque ya el filo ya se quebró el inserto, vamos a decir. Esos insertos, ¿sí? Pues ya vieron el método de calibración de la X y de la Z, ¿verdad? Vieron todo el rollote que se tiene que hacer para poder volver a calibrar la herramienta. Para poder calibrar una herramienta. Ok. Cuando se quebra un inserto en el torno manual, un buril se te quebra y lo tienes que volver a ¿qué? Tienes que volver a tomar la referencia en Z, tienes que volver a tomar la referencia en X, ¿verdad? O sea, ahí no hay un control, y menos porque tampoco no es automatizado como como que tiene como una computadora. Pero en el CNC, estas pastillas, tú puedes agarrar una pastilla de la misma geometría, ¿sí? Mismo número de inserto, y solamente lo que haces es quitas la pastilla que ya está quebrada o que ya está desgastada y pones una nueva pastilla y sigues corriendo. Pero si corres con el riesgo de que el siguiente inserto te va a dar una variación en los cortes de ¿cuánto? De posiblemente ¿cuánto? De hasta de 5 milésimas. No más de 5 milésimas. Como puede que te corte más, 5 milésimas más que como te estaba cortando el anterior, o como puede que te corte menos. ¿Se entiende? O sea, esa es la precisión que tienen esos insertos. Y eso que hace en el maquinado, que el proceso sea más ¿qué? Más lento o más rápido. Al cambiar una herramienta. Más rápido, ¿verdad? Más rápido. Sí. Porque solamente estas herramientas están hechas para poder agilizar también esa parte que requiere el CNC, ¿verdad? O para lo que están hechas estas máquinas, para poder hacer más rápido esos procesos. Entonces, esa es la predicción con la que tú te aseguras a la hora de hacer un cambio de un inserto, ¿sí? Y continuar maquinando, que puedes llegar a tener esa variación. Esa tolerancia, ¿sí? Entre esas características físicas que tienen los insertos, se basa en esa letra. Si es la M, pues la tolerancia que tienen son de más o menos 5 milésimas, ¿sí? en sus dimensiones. Ahora, la G. Hasta aquí, ¿se entiende la M? ¿Sí? Sí. La G, ¿qué significa la G? La G, ok, bueno, un punto importante aquí. La G significa, sí, aquí por ejemplo tienen el símbolo y son diferentes símbolos también. O sea, hay variantes. O sea, puede ser, en vez de G, puede ser N, puede ser R, puede ser F, puede ser A, puede ser T, Q, etc. Entonces, si es N, dice sin hoyo. ¿Sí? O sea, que no tienen hoyo. ¿Se dan cuenta? No, el hoyo que tienen al centro, que para hacer la sujeción, esas pastillas, hay pastillas que no tienen hoyo, que no utilizan el hoyo para hacer sujeción. Entonces el holder es especial para poder sujetar ese tipo de pastillas. Hay insertos tipo R, ¿sí? Tipo F, y tienen esos tipos de preparaciones en los filos o en las orillas, ¿sí? En una sola cara, en ambas caras, ¿sí? Y ya están los tipo A, ¿sí? Que ahora estos sí se dicen cylindrical hoyo, ¿sí? Esos ya tienen hoyo, el A, el M, el G, el W, que tiene como un chamfer, un cono, ¿verdad? En una de las caras,
Y hay otros como el Q que tienen tanto arriba como abajo el conito. Y eso se debe porque, por ejemplo, meten un tornillo que es como de cabeza plana, pero que el tornillo por abajo de la cabeza pues tiene cono. ¿Para qué? Para que se pueda ocultar ahí también. A ver, el cono le puede servir para eso. Entonces están los tipo B, los tipo H, los tipo C. Y en nuestro caso, el que decíamos ahorita, ¿cuál era? El G, ¿verdad? El G, ¿a cuál es? ¿A cuál se refiere? Preparación de filo por ambas caras. ¿Se dan cuenta? Tiene preparación del filo, ¿sí? En ambas caras, no son totalmente planos. Y tienen su hoyo también al centro. Entonces, esas características también entre la preparación de los filos de las caras, también es característico de esta letra. Y también si es que tienen el hoyo o el hoyo es especial para poder hacer la sujeción con algún tornillo especial. ¿Cómo ven? ¿Hasta ahorita todo bien? Y dicen, ¿cómo te vas a aprender todo esto para un examen? Pues no, ¿verdad? Estaría demasiado cañón. Pero si se los estoy mostrando, chicos, es porque quiero que vean que todavía hay mucho por delante. ¿Cómo ves, Marvel? Se rasca la cabeza. Bien, profe. Aunque, pues, algo. No, es mucha información. Sí, yo sé, no quiere decir que se los voy a dejar para que se lo aprendan de memoria. Quiero que vean que si hay mucha información, por ejemplo, con una simple nomenclatura, o con, por eso, nomenclatura me estoy refiriendo al nombre completo del inserto. Es para que ustedes aprendan a buscar toda esta información, a cómo caracterizarla, y que al momento de que tengan una pastilla, ese inserto tiene un mundo de información, ¿verdad? Por conocer medidas, características entre las caras, los perfiles, los radios, los hoyos, o sea, ¿dónde podemos ir a buscar? Y ya todo esto, créanme, hay muchas marcas como Kennametal que también en sus insertos, ellos esto para ellos también es estándar. Ese tipo de nomenclaturas ellos las manejan casi de la misma forma en algunos casos, sí. Entonces es como general. Ok, ya vimos la letra C, N y la M y la G. Entonces la M nos referimos a que en el inserto se refiere a qué, a que controla las qué. La M era Sí. lo de las tolerancias. Las tolerancias, ¿verdad? Que pueden variar los insertos, aunque tú veas un inserto de otro que pues se miran iguales, pero pueden ser que uno sea 5 milésimas más grande y el otro sea 5 milésimas más pequeño. Que una milésima, pues un cabello de nuestro brazo mide 3 milésimas o 2. Pues 2 cabellos que varíe un inserto, pues no nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Los vamos a ver y vamos a creer que los 2 insertos o las 2 pastillas son exactamente iguales. ¿Sí? No se nota la diferencia. Y la G, que hablábamos de qué era. La forma de la sujeción, si tiene hoyo o no tiene hoyo. Ajá, esa es una de las características que se nos quedan un poquito más obvias, ¿verdad? Más claras. No tienen hoyo, algunos tienen hoyo, algunos tienen hoyo, ¿sí? O la preparación del filo, ¿verdad? En las orillas de las caras, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos, ahora sí, ya las primeras 4 letras ya están cumplidas. C, N, M, G, y ahora sí sigue 434. ¿Y el 4, CNMG 4, qué significa el 4? El primer 4. Bueno, el 4. Tenemos variedad, también la hay. En vez de decir 4, podemos haber dicho 1.2, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4. Aquí está el 4. ¿Qué significará el 4? El 4, la D, pues esta D se refiere al círculo inscrito, que el círculo inscrito es de media pulgada, ¿sí? Como se ven en los catálogos. Y te da la medida en pulgadas y te la da milimétrica también, ¿sí? Ahí están 12 milímetros, ¿sí? Con 7 décimas. Y luego está el código del métrico de corte, la longitud de lo que es la orilla, la L10, ¿se acuerdan? La longitud de los lados de los insertos. ¿Qué puede ser de cuánto? Si es C, D, R, S, T, V, E, W, ¿sí? 12, 15, 12, 12, 22, 22, 0, 8, ¿sí? Entonces, ese tipo de longitud sí se caracteriza. En este caso, por decirlo así, bueno, para regresar un poquito más rápido, aquí.
Uno de los básicos. Aquí. El L10. A eso nos referimos en esa tabla. ¿Sí? A dos cosas únicamente. Si se describe el tamaño del diámetro del círculo inscrito, que es este, que es de media pulgada, o se define a la longitud del borde, que es L10. ¿Sí? Que es esta dimensión. Que para esos insertos, ¿sí? El L10 viene siendo de 610 milésimas, ¿verdad? Y el diámetro escrito de media pulgada. Entonces, si vamos a la tabla, aquí está el número 4, que da el tamaño del círculo inscrito. Voy a volver a hacer grande la ventana. 4, el diámetro del tamaño del círculo inscrito. Y en el L10, pues ya designar cuál de estos son los que aplican, ¿verdad? El C, el D de 15. ¿Sí? Entonces, esos simplemente son medidas para los tamaños de los insertos. Bien, vamos a ver. El número 3, 4 y 3. CNMG 430. 4 es el tamaño del inserto en el círculo inscrito y en los lados del inserto. Y 3, ¿qué sería 3? ¿Qué significa el 4-3? ¿Qué significa el 3? El 3 también hay variedad. Pues sí, puede haber sido .5, .6, 1, 1.2, 1.5, 2, 2.5, 3. El 3, 4-3. El 3. ¿Qué nos está diciendo aquí? El thickness. ¿Qué es el thickness? Es el espesor. ¿De cuánto dice que es? De 316. ¿Cuántos son 316? ¿Se acuerdan? El thickness es este de aquí. Acuérdense lo que vimos por las fracciones. El thickness es la S, aquí. El espesor. La S. El espesor del inserto. ¿Ok? Entonces, ¿de cuánto puede medir ese espesor? Pues aquí no nos lo marca. Se dan cuenta, en algunos catálogos aquí ya no nos lo marca. Pero si me está diciendo que es que el número 3, ¿sí? El número 3, este número que va después del 4, el 3, me está diciendo que aquí en la tabla, si es 3, va a ser de 3/16avos, ¿sí? Que el espesor en 3/16avos vendrán siendo 187 milésimas con 5/10 milésimas, ¿sí? Si hacemos la conversión de fracción a decimal. Entonces, ¿a qué se refiere el 3? El segundo número, al espesor, acuérdense. Entonces, el 4 se refería a ¿qué? Al diámetro del círculo inscrito, ¿verdad? Tamaño del inserto. Y el 3 se refiere al espesor de la pastilla. ¿Así vamos bien? Y vamos por el último. Vamos por el último, número 4. 434, el último número. El último número es muy muy importante también. El 4 significa, ¿sí? Aquí tenemos, puede haber sido 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El 4, el último número es cuando hablamos del radio. El radio de la esquina del inserto. En este caso el número 4 está hablando de un 16avo. ¿Qué radio es el de un 16 en decimales? Y al hablar de ese radio, pues estamos hablando de este radio, ¿verdad? De la esquina en las esquinas, las puntas del inserto, estos radios. A eso me refiero, con ese número. Entonces tenemos diferente variedad de radios. Por ejemplo, el X0 es un radio de 1 milésima y media, ¿verdad? 1 milésima con 5 milésimas. El radio 0 que les hablaba hace rato puede ser de 4 milésimas. El radio .5, si en vez de decir CNMG 434, en vez de decir puede decir CNMG 3.5, entonces un radio de .008. CNMG 431 es radio 1, un 64avo de radio en la esquina, ¿sí? 15 milésimas. CNMG 432, en vez de 1 sea 2, un 32, son 31 milésimas. CNMG 433, 364avos, con 45, 46 milésimas. Por ahí, en CNMG 434 es radio 4 de un 16, ¿sí?
que serían 62 milésimas. Entonces se dan cuenta cómo el último número, cómo cambia el quién, el radio, pero de quién, el radio de la esquina del inserto, ¿sí? Eso es lo que cambia. Entonces esa es la secuencia en la que leemos esa diferencia de insertos. Por último, hace rato hablaba del SNMG 434 RP. ¿Qué significa el RP? Bueno, en la aplicación de los insertos, esas letras RP pues vienen por aplicación. Si veo, por ejemplo, van a ser acabados finos, ¿sí? Acabados espejos, pues usamos FF, Finish Fine, ¿sí? Vamos a hacer insertos dirigidos solamente para realizar acabados. Y al hablar sobre acabados finos o acabados es cuando removemos una mínima cantidad de material. Y estos FPs, ¿sí? RPs es la preparación en la orilla de estos insertos. La orilla, la pura orillita del inserto es la preparación de ese filo. Es para lo que está preparado. Si es, por ejemplo, FF, esa orilla está preparada para poder remover este tipo de cantidad de materiales y poder producir ese tipo de acabados. El M, pues para maquinados moderados. La R, que es roughing, es para poder hacer desbastes, o sea, remover grandes cantidades de corte, de carga de corte, ¿sí? Y por ejemplo estaba el RP. Aquí tenemos la R de desbaste y la P de positivos, ¿sí? El tipo de orilla, ¿sí? La preparación de la orilla, si puede ser N negativa, puede ser P positiva, puede ser S de Sharp para lo que son como para poder rebabear o viruta, preparación de filo para viruta, y la H que puede ser para pues desbaste muy pesado, ¿verdad? Entonces esos códigos, créanme, en el maquinado a ustedes no se los exigen. Como maquinistas no les exigen saber ese tipo de características, pero a veces sería interesante, o sea, sería bastante bueno que cada maquinista supiera qué significa cada uno de estas letras al final del número del inserto. ¿Por qué razón? Porque a mí en lo personal me ha tocado ver casos en los que están desbastando, por ejemplo, una parte y están usando un inserto que es para acabados finos. Entonces la preparación del filo del inserto pues es muy delgado o es muy positivo, o sea, tiene un filo muy delgadito, como el de una navaja Gillette, o sea, para meterle tanta presión de corte y con un material tan duro a un inserto que tiene un filo bien finito, pues ¿qué le va a pasar a ese filo cuando empieza a agarrar demasiado material? ¿Qué creen que le va a pasar? Un filo tan puntiagudo en la orilla del inserto y removiendo gran cantidad de material. ¿Qué creen que pase? Se desgasta más rápido. Se desgasta más rápido. ¿Qué más? Se quebra. Pues se puede llegar a quebrar, profe. Se puede llegar a quebrar, se fractura. Entonces, ahora imagínense el maquinista diciéndole ahí al líder: pues que ya le metí el corte, estoy desbastando, estoy removiendo mucho material, pero el inserto no aguanta. Y está usando un CNMG 434 FF o F, que son para remover, pues son para hacer acabados finos, no son hechos para remover tanta cantidad de material, pues son para remover mínimas cantidades de materiales, no máximas. Entonces, ahí, ahora sí que el hecho de que el maquinista no sabe que está usando un inserto con ese tipo de características para poder hacer el trabajo que quiere realizar, que es un desbaste, es un trabajo más pesado, pues lo que va a provocar va a ser ese tipo de reacciones. El inserto se va a estar quebrando. Ay, perdón, disculpen. Entonces esas últimas dos letras también pueden definir cuál es la aplicación que debe tener este inserto. Ahora, lo contrario, usamos un inserto que es para desbaste y la orilla de ese filo es demasiado gruesa, ¿sí? No es un filo tan filosito así como una navaja, es un filo grueso así, robusto, ancho, y queremos hacer un acabado.
Hagan de cuenta que es lo mismo que si hicieran esto. Ahí en su mesa, agarren toda la mano, la mano, el puño, péguenla en la mesa, contra la mesa, y tallen así la mano así contra la cara de la mesa. Así como si hicieran presión. Pues hagan de cuenta que con esa presión de corte quiere remover material esa. No lo vas a lograr, ¿verdad? Ni siquiera con tu mano lo vas a lograr. Pero qué tal si te digo, ve y agarra un desarmador o algo filoso, algo con punta, algo que esté agudo, y ahora sí tállale a la mesa. Le vas a hacer algo así, ¿verdad? Lo vas a rasguñar, lo vas a penetrar. Pues esa es la diferencia entre los filos del inserto también. Si el filo es más agudo, pues es para que pueda penetrar el material, ¿sí? Cuando son mínimas las cantidades de material que no se pueden llegar a remover porque son muy pequeñas, porque son muy finas. Pero si fuera mucha carga de corte lo que tienes que remover, pues usas un filo más robusto, y con ese filo estás creciendo más fuerza, más presión, y el inserto más robusto pues va a aguantar más corte, ¿sí? Durante el corte. Y si usas un inserto como de esos, pero para remover una mínima cantidad de material, pues lo único que va a hacer es lo mismo que tu puño sobre la mesa, tallándolo nomás, en vez de removerle. Líder, fíjese que la pieza quedó con una milésima alta, y estoy retrabajando el diámetro, y no corta el inserto, y ya lo repetí 2, 3, 4 o 5 veces, ya le metí como 20 milésimas y no corta. ¿Y qué está pasando? Pues hagan de cuenta que lo mismo que su puño en el material, la herramienta, el inserto, lo que está haciendo es lo mismo que su puño en la mesa, nomás estás tallándolo. O sea, no lo estás empujando. ¿Por qué? Porque ese filo no está preparado para poder penetrar así de fácil, como si estuviera filoso. Entonces, ¿qué pasa ahí? Otra vez, la parte en la que no sabe el maquinista que está usando un inserto que no es el adecuado para poder. Entonces, a eso me refiero con ese tipo de cosas, que sí es importante que los maquinistas aprendan a conocer ese tipo de nomenclaturas, y que al final del inserto, sí, ya sea que el programador pues no sabe cómo aplicarlos, y solamente quieren estar utilizando el mismo inserto para todo, para hacer acabados y para hacer bases, pues lógicamente no, ¿verdad? Y lo último es el grado. Van a encontrar nomenclaturas de insertos, sí, dentro del maquinado, que van a decir CNMG 432 FP, ¿verdad? Fino y positivo, o sea, para hacer acabados finos y positivo. O sea, el filo decir positivo es que el filo está pronunciado hacia arriba, como si fuera un filo agudo hacia arriba, como navaja, ¿sí? Entonces, estoy hablando de la orilla de los insertos hasta ahorita, Y el último, van a encontrar que dentro de la nomenclatura al final hay un grado que dice KC9225 o KC5010 o KCU1025 o KC. ¿Qué significan esos grados? Ya para terminar, ¿qué creen que significan esos grados? Bueno, sabemos que cuando durante vamos a poner unos ejemplos. Sabemos que durante el corte, ¿qué generamos? Durante la fricción, ¿qué generamos? La viruta. Estamos haciendo corte, estamos generando con la fricción que estamos generando. Frota tus manos. ¿Qué generas? Calor. Y el calor, por ejemplo, ¿en qué le puede afectar al material? En perder filo. Pueden perder filo al inserto también, porque a lo mejor el mismo calor puede fundir el inserto, puede fundir el material, puede deformar el material. Por el calor todo se puede deformar, ¿verdad? Y si no, pregúntenle a mi garrafón. Okay. No. Entonces, me refiero a que esos recubrimientos también a veces ayudan a que el inserto pueda resistir ese tipo de ser resistentes al calor, de que esos filos no se desgasten o se desmoronen y que los hagan resistentes al calor. Es como un recubrimiento que le hacen a la pastilla. Toda la pastilla es hecha de carburo, ¿sí? El material del que están hechas estas pastillas es carburo, pero para poder darles una propiedad más, como la resistencia al calor, se les hace un bañado, ¿sí? Que ese grado identifica ese recubrimiento como un grado de recubrimiento para poder soportar hasta ese tipo de temperaturas. También para poder soportar
que cuando el inserto entra a cortar, si hace varios cortes y cada corte que entra son interrumpidos que estamos hablando de que hace un cortecito leve y luego se retira, la herramienta se despega del material y vuelve a hacer otro corte, se despega del material y vuelve a hacer otro corte, se están interrumpiendo los cortes, no hay un corte constante y continuo. Entonces eso es cada que entra el inserto, es como entrar y ¡puc! Golpear contra el material, ¡puc! Golpear contra el material, ¿sí? Que está haciendo como un golpeteo, ¿verdad? Entonces esos grados también le ayudan al inserto a aguantar y ser resistentes a todo ese tipo de cortes interrumpidos, esos golpes. Entonces, ¿para qué? Para que estos igual no se despostillen tan fáciles, tan rápidos o se desgasten. Entonces, eso es en general uno de los ejemplos que podría decirles que para lo que pueden servir esos grados. Entonces también el grado es una aplicación que también es muy considerada para poder aplicarlo al tipo de trabajo que vas a realizar. ¿Qué les parece todo ese mundo de la nomenclatura? Bastante interesante, la verdad, profe. Sí, y empecé como con 13, ya nomás me quedan como 7. Dijeron, no, ahí luego veo el video. En la parte del filo positivo decía que iba hacia arriba y el negativo. El negativo. La parte negativa, pues mira, en la parte negativa es el filo. Yo lo difiero mucho con el neutral, porque también hay neutral. Pero en la parte negativa, por ejemplo, el filo para mí es como el neutral. Está totalmente como si fuera flat. Pero la parte positiva yo se la considero más a lo que es el tipo del holder. Porque la pastilla también tiene mucho que ver cómo la coloques. Si la colocas en la posición en la que la pastilla está levantada, así como sea positivo, ¿sí? En un ángulo más positivo, o la pastilla donde sienta en el holder está en un ángulo más negativo, ¿sí? Hacia abajo. Entonces, cuando está hacia arriba, pues puede penetrar más duro y más fácil en materiales más duros y con menor cantidad de material. Pero cuando están hacia abajo, pues las pastillas, pues al estar apuntando hacia abajo y al entrar a cortar, pues se vuelve el corte como que más rudo, más burro, ¿verdad? Como con más imprime más presión, porque no está penetrando directamente, sino que está como si estuviera empujando, ¿verdad? Porque el ángulo de inclinación está hacia abajo. Entonces, es un chorro de cosas que también pues hace falta verlas, pero conocerlas, pero ahora sí aplicadas ya instaladas en los holders, ¿no? Donde van instaladas esos insertos. Hasta aquí, chicos, de lo que han visto, de lo que hemos estado platicando, ¿qué les ha parecido? ¿Cómo les parece toda la información que está? Bastante, ¿no? Muy interesante, profe. Bastante interesante y mucha información. Tienen que, entonces quiere decir esto que a lo largo de su carrera como maquinistas, lo que tienen que hacer es digerir todo esto. Tienen que buscarlo, ¿sí? Una de mis tareas es proporcionarlo aquí, proporcionar toda la información necesaria, y si es un curso en línea, pues es lo que me va a corresponder hacer, proporcionarles la información necesaria para que conozcan este ambiente. Sí, todo lo que rodea, todo lo que conforma todo un proceso, controlar un proceso, ¿no? Para una parte, cómo aplicar esa herramienta. Bien, que todo esto es una herramienta también para nosotros. Bien, esto solamente es hablando de los insertos, ¿sí? Ahora, ya para terminar lo de los insertos, hablábamos de que los insertos tienen diferentes tamaños, ¿verdad? Por las medidas estas que tienen, ¿ok? ¿Sí? Las medidas que tienen. Pero por ejemplo, imagínense, ahorita tenemos un CNMG 434. Un CNMG 434, pues como son los insertos que yo más utilizo, ¿sí? Son uno de los insertos que yo más uso, ¿sí? Yo por ejemplo se los podría poner así. Un radio, ¿sí? El radio del inserto CNMG 434, el radio de cuánto es el radio de un radio 4, un 16, es el que les comentaba. Yo puedo poner aquí .062 61 25. Ahí está el radio del inserto, ¿sí? El ángulo, puedo poner un ángulo, ¿sí? 90 grados, ¿sí? Y el otro ángulo del inserto
Pues, ¿cuántos grados tiene un inserto CNMG? Hablamos de que tenía 80 grados, ¿sí? Estoy ahorita escribiendo un inserto como este, ¿sí? 80 grados, los ángulos del inserto. Y el radio, estoy hablando de que es un 434. Un 434, ¿sí? CNMG 434 es de un 16 de radio. Entonces ya dibujé hasta esa parte, eso. Para que vean la diferencia de las magnitudes con el círculo inscrito. Entonces, ¿cuántos grados tienes? 80 grados. De 90 a 80. Si estás de 90 a 80, pues serían 10 grados. Ah, se dibujó mal. Ahí está. Ahora, el círculo inscrito entre estas dos caras debe de ser de diámetro de media pulgada, ¿sí? Y si yo dibujo esto aquí, 180 grados, y el radio es de .06125, ya termino por formar mi inserto, ¿sí? CNMG 434. El radio, ahí está, un 16.06125. Le pongo 4 decimales para que salga. Bueno, le voy a poner 5. Ahí está el radio del inserto. El diámetro del círculo inscrito de media pulgada. Ahí está nuestro inserto. El ángulo del inserto, que son los 80 grados, ¿sí? Esta es una pastilla, ¿sí? CNMG 434. El último número, el 434, es el radio. CNM, el M, estábamos hablando de la M, el tamaño del círculo inscrito, el tamaño de la pastilla, ¿sí? Con la C estamos hablando del tipo de rombo, ¿sí? Y que ese rombo tiene ¿cuántos grados? 80 grados. Ahora imagínense, si nos vamos a catálogo y buscamos CNMG, perdón, CNM, y luego con la G, con la M estábamos hablando de las tolerancias, con la G estábamos hablando de los si tienen hoyo o no tienen hoyo, con el 4 estábamos hablando si tienen círculo inscrito. Ahora imagínense si agarrara yo un 8, CNMG, en vez de decir CNMG 4, decir 8. Aquí hay un 8, miren. Dice que el diámetro es 1 pulgada de círculo inscrito. O sea, vuelvo a dibujar otra vez otro círculo igual. Esto es para que entiendan no solamente la diferencia de los tamaños. .06125, mismo radio, ¿sí? Voy a dibujar otra vez la línea esta vertical, 90 grados. Voy a dibujar la otra línea, 10. No se dibujó. Ah, ok, ahí está. Y lo que voy a hacer ahora es, voy a hacer un CNMG 8, ¿sí? 8 y en tamaño 8 estamos hablando de que aquí, según el manual, el 4 es de media pulgada, ¿sí? Pero ya un tamaño 8 estamos hablando de que tiene 1 pulgada de diámetro inscrito. Entonces le voy a dar 1 pulgada de aquí a aquí, 1 pulgada de diámetro. Entonces copio esta, que son, voy a utilizar este punto para girarla 180 grados, que forme el otro lado. Voy a darle el mismo radio de 60 a las esquinas, el de un 16, y vean,
Este es un CNMG 834, por decirlo así. El de la izquierda era CNMG 434. El de acá. Y vean la diferencia de la letra. CNMG 834. ¿Qué es lo que cambiaba en el diámetro escrito? El 4 es de media pulgada y el 8 es el de 1 pulgada. ¿Sí? 1 pulgada. El radio en la punta también sigue siendo igual que el ok, radio. Ahí está. Sigue siendo igual que el anterior. ¿Sí? Lo único que cambió es que cuando tú cambias, si tú cambias este 8 por este 4 por un 8, ya el tamaño de la pastilla siendo más grande. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta la diferencia? A lo que me refería con el tamaño del diámetro inscrito. Si cambias ese tamaño de diámetro inscrito, el inserto viene siendo más grande. Si este inserto es así de ese tamaño, el holder debe de ser, el holder me refiero al referirme al holder, me refiero a pues sí, aquí está. Ahorita vamos a entrar a esta parte. Los holders de los insertos diamantes, pues el holder me refiero a esto. ¿Sí? Ese es el portaherramienta. ¿Sí? Holders, acuérdense. Ese es el portaherramienta. Si el inserto es así este tamaño, pero yo voy a usar un inserto de un tamaño más grande, el holder de qué tamaño debe de ser. También más pequeño o más grande. Más grande, ¿verdad? Es obvio. Otra vez. El inserto es de este tamaño. Puedo usar un holder, ¿sí? Así como se ve aquí. Pero si el inserto va a ser más grande, pues el holder también tiene que ser mucho más grande, ¿verdad? En proporción. Entonces, en su máquina, ¿sí? En su máquina que estuvieron trabajando aquí con los videos, ¿sí? ¿Dónde dice? Para hacerles para decirles cómo íbamos a interactuar con esto. Esa ranura que ustedes ven ahí, ¿sí? Esa ranura que ustedes ven ahí, esos holders que ya están instalados aquí, ¿sí? Esos holders que están instalados ahí tienen una dimensión, un tamaño. Son de 1 por 1. Las ranuras que tiene la máquina son para soportar holders únicamente de 1 pulgada por 1 pulgada. Si yo me voy al catálogo, ¿sí? Y voy a donde está el holder, voy a buscar CCJN, voy a buscar un holder con ese número, CCJN. En este caso vamos tomando el MCLN, por decirlo así. Vamos a ver si ahorita llega a agarrar el CCJN. ¿Lo encuentra? No. MCJN. Vamos a buscar el MCJN. Ahorita lo va a encontrar. Les voy a explicar cuál es la importancia del también saber que el tipo de inserto que vas a utilizar también tiene que corroborar con el tipo del holder que vas a trabajar en la máquina. Entonces, no encontró. Qué raro. Ok, ahí está. Ok, aquí hay algunos. Vamos a ver si por aquí está el que nosotros buscamos. Aquí está. De ese, vamos a poner un ejemplo como este. Ahí está, por ejemplo, el holder para el tipo C. El inserto que estábamos dibujando ahorita. Este tipo C.
Vean en la lista. Imagínense, ves una lista como esta cuando entras a un catálogo y dices, ¿qué herramienta voy a elegir? ¿Cuál de todas voy a tomar? ¿Sí? ¿Qué hago? Ok. ¿De cuánto dije que eran los holders que podía soportar la torreta? Nuestra torreta de esta máquina. ¿De qué medidas? De 1 por 1. De 1 por 1. Entonces tú vas al catálogo y dices, bueno, aquí los que son de 1 por 1 aquí es la H y la B. ¿Sí? Si vamos a las medidas, ahí está la H y la B. Entonces, si es la H y la B, entonces tú buscas en las columnas esta H y B, estas dos columnas, ¿sí? H y B. ¿Cuáles son las que dicen 1 por 1? Pues esta dice 1 por 1, pero ¿qué inserto puede usar? CN332. ¿Qué inserto quiero utilizar yo? ¿CN qué? CNMG 434. ¿Es 333 o 331? No, ¿verdad? El 3 aquí ya cambió el tamaño. Si cambias desde el 4 al 8, te das cuenta de que la pastilla es más chica y la pastilla en el 8 ya es más grande. Entonces, una pastilla 3, pues no va a ser la que necesito para ¿verdad? Un holder con pastilla 3 no va a ser para este inserto. Yo ocupo un holder para pastilla número ¿qué? 4, de tamaño de círculo inscrito, ¿sí? Que es el diámetro de media pulgada. Entonces, ¿sí me están entendiendo? Sí. Entonces, me sirve el 332. Necesito un 432. Me sirve el 332. El 3, si es un número más chico, quiere decir que el inserto es más chico o más grande. Más chico, ¿no? Si es el 4 contra el 8. Si es el 4. Si el 8 es más grande que el 4, ¿el inserto es más grande o más chico? Entre esos dos es más chico el 4 que el 8. Entonces, eso quiere decir el número. Por ejemplo, si el 4 es un inserto chico y el 8 es un inserto grande, quiere decir que mientras más grande es el número, este primer número, pues quiere decir que el inserto va a ser más grande. ¿Se dan cuenta? Sí. Si el número de el 4, fuera un 3 o un 2, quiere decir que el inserto es mucho más chico que entonces, por lo tanto. Sí. Entonces, a lo que voy es, un 332 me va a servir, aunque tenga chang de 1 por 1. O sea, el chang es este cuerpo, el cuadrado, el de 1 por 1, H y B, ¿sí? Que es el que nos queda en nuestra torreta. Entonces, a lo que voy, otra vez, nos va a servir, aunque sea de 1 por 1, que se ajuste a nuestra torreta. Me sirve uno con el tamaño 3.3. Pues sí serviría, ¿no? Porque si tiene la capacidad del holder ese. No, porque yo quiero un holder que le quede el 4, no el 3. Entonces sería un holder más chico. No. Si yo le pongo, estas medidas 1 por 1 van a quedar en la torreta. Pero Okay. Pero el holder de 1 por 1, que encontré aquí, usa insertos más chicos. ¿Cómo le va a quedar el inserto que es más grande? ¿Va a poder entrar? Ya. No, pues no va a quedar, no le va a quedar. No, pues no le va a, o sea, sí va a entrar en la máquina, pero el inserto el 4, pues no le va a quedar, no va a quedar en la posición en la que entra un 3, que es más chiquito. O sea, le va a quedar grande, ¿verdad? En este caso el inserto le va a quedar grande. Por lo tanto, ¿qué pasa con ese holder? ¿Lo qué? Lo descarto. Lo descarto. Sí, digo, ¿sabes qué? Pues no. Yo ocupo un holder con número de inserto 4, no 3. Porque el 3 es más el inserto es más chiquito. Entonces, este holder, aunque sea de chan de 1 por 1, que es especial para mi torreta, no me sirve. Entonces me voy a la siguiente. ¿Dónde veo? Aquí hay otro, mira. 750%. ¿Este me queda? No, ¿verdad? Está chico o sea, va a quedar flojo ahí en la torreta. Ahora sigue mira, de 1 por 1. Aquí hay dos que dicen que es de 1 por 1 y de 1 por 1. Aquí hay dos. Vamos a ver. El primero, ¿puede usar una pastilla 432? Sí. Ahí está. Sí se ajusta a la pastilla que yo quiero aquí. Aunque diga 432, el 4, con que diga 4 ya es el tamaño
del inserto, que es este que está aquí, para que se pueda instalar en este holder. Porque este número de nomenclatura ya me está diciendo que tiene esas características. Tiene el tamaño para poderlo instalar en la torreta, y tiene el tamaño suficiente para poderlo instalar, para poder instalar un inserto CNMG 432 o 431, 433 o 434. El último número lo que cambia es el radio, pero el que me importa por el tamaño es el primer número, este 4. ¿Sí? Ahora imagínate un 5. Pues aquí el 5 quiere decir que la pastilla es más chica o más grande. La pastilla es más grande. Entonces la 4 le quedaría floja al 5, ¿verdad? Aunque sea chan de una por una y le queda la torreta, pero ya el holder ya le va a quedar, ya la pastilla va a quedar floja, ¿verdad? Ahora la pastilla que yo quiero va a quedar floja en uno de 5. Y si uso un 6, mismo caso, más floja. O sea, es un holder que puede meter una pastilla mucho más grande, ¿sí?, que el 4. Entonces no aplican. Entonces, de todo lo que yo veo aquí, este es de una por una, este aplica, porque puede ser 430. El siguiente también es de una por una, que también este es de una por una, el cuerpo, y se ajusta a mi torreta. Y también es 4, tamaño 4 y tamaño 3. También tiene mucho que ver el siguiente número, 4, 3, acuérdense. El 4 es el tamaño del círculo inscrito. El círculo que está aquí al centro, ese es el que define el tamaño, porque este igual es 8, pero es 1 pulgada, y vean el tamaño que tiene, está demasiado grande. Entonces, cuando voy y yo elijo una herramienta a un catálogo, esta es la forma en la que un maquinista o un programador, un ingeniero, quien sea que sea, puede llegar a elegir la herramienta adecuada para su máquina, ¿sí? Lógicamente no vas a preferir comprar, es que yo quiero un holder así de grandote, así para que aguante, un holder de una pulgada y media por una pulgada y media, que esto mida una pulgada y media por una y media. Pero oye, pero si tienes una máquina de una pulgada que soporta nomás una pulgada por una pulgada, ¿cómo le vas a meter un holder más grandote? ¿Me entiendes? O sea, pues no vas a comprar una máquina mejor, ¿verdad? Para darle gusto al holder. O sea, le va a salir más cara la máquina que comprar el holder de unos $80 o $200 de holder contra una máquina de medio millón de pesos. Pues no, ¿verdad? Entonces tú te adecuas a lo que tú tienes, ¿verdad? Esta es tu máquina. Y se dan cuenta, pongan atención. Fíjense los tamaños que solamente existen: de 3/4, de 750, de 1 pulgada, de 1 a 1/4 y de 1 y media. Y vean, ya no hay más. No hay holder de 2 pulgadas, no hay holder de 3 pulgadas, no hay holder de 4 pulgadas. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? O sea, no hay más. Pero si los hubiera, o si hay por ahí, o hay especiales, pues o que soporten pastillas como de este tamaño, pues entonces tendrían que ser para holders demasiado grandes. Una pastilla de ese tamaño tendría que ser un holder grande, ¿verdad? Sí. Pero no le quedaría a nuestra máquina, lógicamente. Entonces, por lo tanto, no podríamos utilizar una pastilla como esa aquí tan fácilmente. No quiero decir que sea imposible, pero no sería tan posible, ¿verdad?, de utilizarla. Para ajustarla, así como están ahorita instalados estas herramientas, por decirlo así. Miren cómo está el RAS. Miren el holder instalado al RAS de la cara del DC. ¿Por qué? Porque es de la medida, de 1 pulgada. Entonces así es como los catálogos también, igual por los tamaños de los insertos, tú defines el tamaño y por el tamaño de la ranura de tu máquina, pues vas al catálogo y defines qué tipo de herramienta, qué tipo tanto de holder como de inserto vas a requerir. ¿Hasta ahorita se entendió? Sí. Bien, entonces la segunda parte es la de los holders, ¿sí? Por ejemplo, holders para insertos diamante, pues existen como este, ¿sí?
el MCLNR. Y el inserto, a pesar de que también tiene sus grados, ¿sí? De ángulo de ataque, que son como 80 grados, ¿verdad? Un C. También el holder le da ciertos grados de claridad. Por ejemplo, aquí son 5 grados. Y por este lado, pues también, aquí te marca 95 grados, pero también, si fuera un corte recto, fueran 5 grados. Se dan cuenta, entre un ángulo perpendicular, 80 grados, solamente liberan 5 grados por acá. Igual se liberarían 5 grados por acá. 5, 80 y 5, pues son 90 grados en total. ¿Sí? En una esquina totalmente perpendicular. Vean cómo van a ir cambiando los holders. Vean. Por ejemplo, ¿esos grados, profe, se los da la posición del holder? Esos, así es. Estos grados es lo que les decía, se los da, pero la posición del holder. ¿Sí? Donde sienta la pastilla en el holder, este es el holder. Aquí donde sienta la pastilla, pues esos grados ya se los da este portaherramientas, este portainsertos. En inglés le decimos los holders, ¿verdad? O tool holder, pero nosotros en español le podemos decir portainsertos también. Ok. Este es otro tipo, miren, de holder, pero vean, son los mismos grados, 5 grados, y vean el siguiente, también pone el mismo inserto, pero también igual a 5 grados. Pero hay una diferencia entre el primer holder y el segundo. ¿Cuál es? No son las medidas, nada que ver con las medidas, nada que ver con el inserto. Pongan atención, vean esto de aquí. Eso que está aquí es el clamp. Eso es una plaquita que sujeta el inserto para que este no se mueva, no se vaya a salir. También es para la seguridad, para que se mantenga fijo el inserto al ajustarlo aquí dentro del holder. ¿Sí? Aparte de tener un tornillo aquí, mande. ¿Ese es el clamp entonces, profe? ¿Esa pieza de sujeción? Sí, esta de aquí, la piecita de aquí es el clamp. Okay. Y vean, ese es el mismo holder, pero con otro tipo de clamp. ¿Se dan cuenta? Y vean cómo cambia el nombre. Miren, MCLNR y DCLNR. Quiere decir que la primera letra, ¿a quién se refiere? Al tipo de clamp, ¿verdad? Entonces, así como hay en los tipos C, y también hay para el tipo C en tipo neutral. Ahora pongan atención en algo importante. Por un tipo C, fíjense las características de cómo pueden hacer maquinados en los contornos. Pueden ejecutar cortes en caras, ¿sí? Así, vertical, hacia arriba y hacia abajo, y pueden hacer cortes en horizontal, ¿sí? Vean cómo los tipos de cortes en los que los ángulos de claridad le dan permiso para poder entrar y cortar libremente. Vean en este otro holder, que es la misma característica de cómo poder seguir una trayectoria de corte sin tener que tener ningún conflicto la geometría con la geometría del material. Vean en este, por ejemplo, es una pastilla neutral que sí está al puro centro, ¿sí? Del holder, ¿sí? Entonces este es el tipo también de aplicación que le pueden dar, dependiendo del ángulo, ¿sí? Los ángulos que tiene el holder, también puede entrar a hacer este tipo de cortes con este tipo de holder. Y fíjense, también la nomenclatura cambia de CLNR a MCMNN. También cambian las nomenclaturas de los holders. Siguiente, ¿se acuerdan de los insertos tipo D? También son rombos. También tienen sus holders. Y también el holder a estos insertos que tienen 55 grados, ¿sí? de ángulo. También el holder le da sus claridades, su posición, 32 grados aquí de claridad, y por acá solamente les da 3 grados, ¿sí? Para poder tener esa claridad en esa posición. El clamp también, miren, es muy diferente. Entonces aquí vean ya la característica que tiene el holder, cómo puede entrar ahora sí a entrar en cavidades o ranuras un poquito más angostas. ¿Por qué? Por el ángulo de ataque que tienen nuestros holders, ¿sí? Vean por ejemplo el anterior le daba 32 grados así, y aquí solamente 3 grados. Ahora este holder es DDQ. Este holder reparte los 17.5 grados y los 55 grados y otros 17.5 grados por acá. Si sumamos todos los grados, 17.5 más 55 más 17.5 nos dan los 90 grados, ¿sí? Entonces ese inserto está como en una posición así como 45 grados de posición, ¿verdad?
está totalmente así, como en ángulo de 45 grados, atacando. Y vean, pero eso también le permite poder atacar ciertas ranuras, ciertas cavidades, ¿sí? Que se encuentran más ocultas dentro del contorno del perfil de la parte. Vean la orientación de los cortes, cómo pueden atacar, tanto vertical, horizontal, como pueden atacar también un poquito inclinado en ese ángulo que le da ese espacio, para que no cree otra vez, como dije, conflicto la geometría del inserto con la geometría del material. Vean este otro, también en ese tipo de holders están los tipos neutrales, de insertos, perdón. Están también los holders de tipo neutral. Y vean también, muy parecido a lo que hacía el CNMG, pero con un poquito de ángulo más agudo, ¿verdad? Sí, para el ángulo de ataque que tienen estos holders. Están también para los VNMG. Si se dan cuenta, cuando vimos los C, dice MC. También es para el tipo de inserto, es tipo C. El DD para el tipo D, el tipo de inserto tipo D. Y por ejemplo, este es el VNMG para el tipo de inserto DV, D la clampa, y V por el inserto, la forma del inserto ¿sí? Y vean también los grados de claridad que puede tener este inserto con este holder. Y el ángulo de ataque que puede llegar a ser mayor, ¿verdad? En lugares más angostos, o con cavidades más agudas, de ángulos agudos. Entonces, ahora, vean del anterior, la misma pastilla, pero vean ahora cómo también coloca la pastilla como en este ángulo, como 45 grados, repartiendo la claridad del ángulo de inserto hacia ambas caras, por este lado y por la parte de abajo. Entonces, y también existen de esos insertos en holders neutrales, ¿sí? Que dan para poder realizar ese tipo de contornos, ¿sí? Ahí están las diferencias entre los ataques, ¿verdad? Muy diferente a un tipo C a un tipo V, ¿verdad? Uno tiene más alcance para poder meterse entre ciertas cavidades agudas, entonces, o angostas. Si estamos checando ese dato entre las diferencias de los holders, muy bien. Ok, pero ¿qué significa? Aquí también está otra parte, miren, ¿qué significa el número de los tool holders? ¿Qué significa? Bueno, la D, se puede decirlo así, un holder también tiene nomenclatura, así como avanzamos con la del inserto, igual la tiene el holder, la D. ¿Qué significa con la D? La D, pues significa, ¿sí? Si es una C, es este hardware, vean. Todo el hardware, le estamos hablando de todos los accesorios que utiliza el holder para poder hacer la sugestión del inserto. Desde el clamp, el tornillo del clamp, el inserto de corte, el tornillo de la cama o de la placa, del shim, y el shim, que es esta plaquita que va sentada aquí abajo del inserto. El shim, este que está aquí, es como un inserto parecido a este, pero no son de material. Lo que pasa es que el shim nos sirve en todos los holders para que si llega a sufrir un golpe o se estrella la herramienta directamente contra el inserto, si el inserto estuviera sentado directamente sobre el material del holder, pues aparte de que se daña el inserto, se daña también ¿quién? El cuerpo grande, ¿verdad? Del holder. Se podría llegar a dañar. Entonces, una parte que refuerza esa área de que no vaya a chocar aparte de con del inserto, choque con este cuerpo y se echa a perder también esta parte, pues aparte de chocar con esto, choca con esta pastilla, y esta pastilla le ayuda a que, pues si se llega a perder esta parte y esta, pues solamente se cambian estas dos y son más baratas, y esta es más que, pues esta puede llegar a ser más costosa, ¿verdad? Toda la pieza. Esa es una de las características que puede decirse que para las que sirve este shim que está aquí. Es como una base que lleva abajo el inserto. Y su llave, una llave L hexagonal que se utiliza para poder remover ambos tornillos. Si fuera un tipo M, ¿sí? Si fuera un holder tipo M, vean el clamp también cómo van cambiando los tornillos, el inserto, el tornillo del shim, el shim como también va cambiando, la llave que se utiliza para poder sujetar lo que es el clamp, el tornillo del inserto. Vean los tornillos de los insertos como son diferentes para los diferentes hoyos del centro, que es lo que hablábamos hace ratito, ¿verdad?
con la letra M, CNM, NM, con la letra G, CNMG, la última letra de las 4 letras. Si hubiera sido D, en vez de empezar con M, empieza con D, ahora empieza con este clam. ¿Se acuerdan de lo que hablamos hace ratito? Que la diferencia de los clams, este clam yo le digo como clam como de tortuguita, como de caparazón, pero tiene aquí, por ejemplo, también un slot pin, tiene un clam de assembly, el clam de ensamble, tiene su inserto, tiene su tornillo para lo que es la cama o el shim, y el shim que también va, casi en general todos los holders llevan ese shim, y su llave especial también para poder retirar ese tipo de tornillerías, ¿verdad? Ajustes. Y está también el N, pudo haber sido N al inicio de la nomenclatura, y tiene también este tipo de clam. Vean que los insertos también ya cambian, la forma de la sujeción no tiene un hoyo pasado de lado a lado. El clam tiene una cierta cuña o ranura aquí para el inserto, para poderse ajustar y adaptar a esta parte para hacerle sujeción. Y están los tornillos que también varían, ¿verdad? La cama, se dan cuenta, el inserto es más grueso y la cama es más delgada, pero el inserto al ser más grueso pues lo hace ser más robusto, y pues también puedes aguantar mucha más carga de corte o fuerza al estar cortando, ¿verdad? Eso también lo aplicamos, por ejemplo, para insertos como de cerámica, que es otro mundo también por ver. Ahorita lo que estamos viendo por general son insertos como de carburo. Y está que también pudo haber sido S. Se dan cuenta que ya no existe el clamp, solamente es el tornillo, que es el que les decía. Si tienen hoyo y tienen cono al inicio del hoyo, porque se trata de un inserto, ¿sí? Un tornillo, perdón, para el inserto con esa cara plana que se esconde en la cara del inserto, ¿verdad? Al entrar en esa figura del cono que tienen ya. Y luego el shim screw, el inserto para que sujeta también la camita. Todos los holders tienen la camita para si llega a fracturarse la inserto, pues se fractura igual la cama y no se llega a perder esta parte, ¿no? Que es nuestro holder. ¿Cómo la ven? Gran variedad, ¿no? De hardwares. Muy interesante, profe. Rubén dice ya se retiró. Bien, pues ya faltan 2 minutos, ¿verdad? Bueno, ¿quieren que continuemos mañana? Sí. Vean, mándeme. Esta presentación la va a compartir también ahí en la clase, profe, en el claro. Es para ustedes, todo esto es para ustedes. Todo esto lo pueden bajar, lo pueden descargar y se lo pueden quedar ahí en sus... De hecho, si ustedes llegaran en su trabajo, ¿sí? En sus taller, llegaran a querer hacer una presentación o usar este material, adelante. O sea, es para ustedes. Lo pueden hasta trabajar y manipular del modo que ustedes gusten. Entonces, es un trabajo que me he dedicado pues a darle a ese tiempo, ¿no? Yo sé que en los manuales te muestran todo así, los dibujos así, por ejemplo, pero pues para poderlo sacar de aquí de los manuales y no hacerlo tan complicado, pues para andar buscando numerito por numerito, aquí por arriba, por abajo, no. Pues se los hice de esta manera para que lo vieran más accesible y conocieran cada una de las partes más fácil. Creo que alguien que ha leído manuales se podría dar cuenta de que está organizado algo, ¿no? Ya está algo organizado como está la secuencia. Yo dejo porque tengo que entrar. Ajá. Sí, no, está bien. Vamos a dejarle hasta ahí. Yo creo que mañana continuamos. La primera letra ya la vimos, que son la sujeción. Mañana continuamos con esto. Y tenemos todavía mucho trabajo. Inclusive haciendo la simulación con las herramientas, ¿sí? Y haciendo la simulación de las herramientas con diferentes ¿cómo se llama? Trayectorias. Que es lo que les hablamos. Cuando puedes utilizar un C, cuando no puedes utilizar un C, cuando puedes utilizar un D y cuando no, y cuando puedes utilizar un V, ¿sí? Entonces vamos a ver esa diferencia aquí en la simulación. Mañana nos vemos entonces, ¿sale? Para que descansen. Perfecto, profe, muchas gracias, buenas noches. Sale, cuídense. Gracias a ustedes. Buenas noches. Hasta luego, bye. Buenas noches, profe. Buenas noches. Que descansen. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana.